Domine aspirando preveni et adjuvando prosequere, cumta nostra oratio reparatio a te semper incipiat, et per te cepta finiatur per Christum Domine nostrum. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, Santa Inés, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, muy bien. Entonces, terminamos. Ay, caray, todavía tenemos dos virtudes más para cubrir. Terminamos la vez pasada hablando de obediencia y viene la cuestión de obediencia a veces inconveniente, el abuso de la obediencia, que es un tema muy profundo, solo que, siempre tenemos que tener cuidado también, y eso vamos a tocar en relación a otra virtud, porque cuando abrimos la puerta y decimos que hay una excepción, por ejemplo, el otro ejemplo es con la ira, ¿no? Que hay también una ira justa, ¿okay? Pero a veces en cuanto sepamos que existe ira justa, de repente todos nuestros enojos son justificados, ¿no? Porque buscamos un pretexto. Y igual, cuando empezamos a darnos cuenta que hay una obediencia inconveniente, entonces fácilmente podemos justificar cualquier desobediencia. ¿Okay? Entonces siempre para eso necesitamos mucha prudencia y necesitamos saber cuándo debemos de recurrir a una autoridad o un maestro en que tenemos confianza para no solamente y siempre confiar en nuestros criterios. Ahora, la siguiente virtud, que es una parte potencial de justicia, ¿okay? Justicia, recuerden que estamos todavía bajo la virtud cardinal de justicia, es la virtud que nos ayuda a dar a cada quien lo que le corresponde, y estamos hablando de diferentes virtudes anexas o partes, ¿okay? Y una parte potencial no es esencial, aunque es muy conveniente, es la virtud de gratitud. ¿Okay? Y a veces pensamos que gratitud y justicia están en contra, pero realmente es parte de, porque como virtud nos ayuda a recompensar de algún modo al bienhechor por el beneficio recibido. Y eso es algo que entendemos naturalmente, de que es como lo máximo de grosero cuando alguien es ingrato, cuando recibe un favor y ni puede decir gracias. Es una de las primeras cosas que queremos inculcar en los niños, de decir gracias, ¿verdad? Por eso de no agradecer es tan vil y feo. ¿Okay? Entonces, primero necesitamos, hay divisiones de gratitud, de hecho. ¿Okay? Uno es el hombre que reconoce el beneficio recibido, eso es lo básico. ¿Okay? Pero más allá es cuando no solamente reconoce, sino lo alabe y expresa su gratitud. ¿Okay? Y la tercera es cuando intentamos recompensar, ¿okay? En su debido tiempo, ¿okay? Tenemos una deuda de gratitud hacia alguien. Entonces, en efecto, buscamos cómo podemos pagar esa deuda con un favor para quien nos favoreció en un momento. Okay. Y por lo contrario, hay grados de ingratitud. Cuando uno no recompense el beneficio recibido, ¿okay?
cuando disimule, que es que intenta evitar reconocer. Y si somos honestos, yo creo que vamos a reconocer que hemos estado en esa posición de que alguien que nos cae bien nos hace un favor y intentamos como fingir como, no fue tanto, entonces no tengo que decirle nada. ¿Okay? Y peor es cuando pues ni reconocemos que el beneficio del otro. ¿Okay? Santo Tomás pregunta si está más obligado a dar gracias a Dios el inocente que el penitente. Es interesante. Santa Teresita decía que ella era más agradecida a Dios, aunque pues su confesor dijo después de que murió que podría dar fe que nunca cometió ningún pecado mortal, pero ella decía que ella tenía que ser más agradecida a Dios porque fue su gracia que la salvó de los pecados. Si no fuera por su gracia, hubiera cometido peores pecados que todos los demás. Pero esa es la pregunta, ¿no? El inocente o el penitente. Nuestro Señor pregunta en una parábola, de hecho, ¿quién ama más? ¿No? ¿Quién ha recibido poco? ¿Quién ha sido perdonado poco? ¿O a quien fue perdonado mucho más? ¿Okay? Entonces, diciendo que por la razón de la grandeza del beneficio recibido, que está más obligado el inocente. ¿Okay? Es decir, el don de nunca haber ofendido es mayor don, ¿okay? Incluso del perdón. Entonces está más obligado. ¿Okay? Pero por razón de la gratitud del don, ¿okay? Está más obligado al penitente, ya que mereciendo castigo se le da gratuitamente el perdón. Es más gratuito, ¿okay? Menos merecido el perdón. ¿Okay? Hay otra virtud que es el justo castigo, ¿okay? O la vindicta. ¿Okay? Entonces, interesante que se considera una virtud de castigar alguien que ha hecho mal por el pecado cometido. Se hace por alguna pena que se impone al culpable. Hay que atender en ella el ánimo del que la impone. Su intención recae y descansa principalmente en el mal que se desea al culpable del crimen cometido. Es completamente ilícita. Porque deleitarse en el mal del otro es como un tipo de odio que repugna a la caridad. Pero cuando la intención es rectificar un mal o ayudar a alcanzar el bien, entonces empieza a ser una virtud. ¿Okay? Entonces eso podemos aplicar en la familia, ¿verdad? Porque los papás necesitan tener esta virtud del justo castigo. Es un vicio de defecto quien nunca castiga a sus hijos. Y hay casos, hay diferentes motivos, ¿no? Por flojera, por un falso sentido de amistad o muchos motivos, no quiere castigar. ¿Okay? Y eso es un vicio. También hay un tipo de castigo que es excesivo, que es otro defecto, pero uno debe de preguntar por qué está castigando, ¿no? Porque me molesta tanto lo que me está haciendo el niño, y aún en la relación papás y hijo puede entrar un poquito de venganza, que es diferente que vindicta, y es como para desahogarte que le gritas o le castigas. ¿Okay? Por eso a veces es mejor, especialmente alguien que tiene mucho a ser iracundo, es esperar un tiempo, ¿no? Decirle al niño, especialmente cuando son más grandes y pueden entender razones. Pero el niño chiquito tiene que seguir la consecuencia en el momento, pero para un adolescente, ¿okay? Puedes decirle que estaba mal y vamos a hablar de qué va a ser la consecuencia,
cuando tengo tiempo de pensarlo, ¿no? Como para que sea no por enojo, sino bien deliberado y con la idea de reformarlo o de rectificar un mal. Sí, y en eso es interesante porque entra el debate sobre la pena de muerte, que tocamos un poquito, pero la tradición de la iglesia ha sido de que sí, incluso pena de muerte puede ser justo por ciertos crímenes en ciertas circunstancias. Okay. Otra virtud es la veracidad, okay, que es lo que nos inclina siempre a decir la verdad y a manifestarnos al exterior tal como somos interiormente. Okay. Esto, veracidad está vinculada con simplicidad. Okay. Porque veracidad es mucho más que simplemente honestidad. Sí, no debemos de decir mentiras y la mentira es un vicio opuesto a la veracidad, pero podemos no ser tan veraces aún sin decir mentiras, ¿no? Cuando presentamos una imagen falsa, cuando es incluso vanidad, o doblez más bien, que es una falta de veracidad. Que no siempre estamos obligados a decir toda la verdad a todos, pero sí estamos obligados a no mentir jamás. ¿Sí? Entonces, sí, mucha gente suele hablar de las mentiras piadosas, ¿no? O decir que tuvieron que decir una mentira, ¿okay? Pero la tradición de la iglesia, o la mayoría de los teólogos, están de acuerdo de que ninguna mentira es justificada, jamás, aún siendo muy pequeña. ¿Okay? Ahora, hay que distinguir, porque Santo Tomás, por ejemplo, dice, es posible que hay una mentira que es como broma o de actuación, y eso no es pecado. ¿No? Obviamente podemos actuar en una obra de teatro, pero la cosa es que todos saben que es una actuación. ¿Okay? Igual con una broma, a veces bromeando decimos algo que no es la verdad, ¿okay? O no es toda la verdad, o exagera. ¿Okay? Y normalmente no va a ser pecado eso si es evidente fácilmente de que es broma, ¿no? Pero sí podría caer en un pecado si dices algo de broma y alguien no lo reconoce como broma y sigue con la idea y nunca desmientes la broma, especialmente si causa algún daño por seguir creyendo eso, sí sería una mentira. ¿Okay? Y también es importante notar aquí que no todas las mentiras son iguales. ¿Okay? Entonces, algunas personas empiezan a pensar, bueno, si vienen los 10 mandamientos, pues eso, por definición, tiene que ser pecado mortal. Pero eso no es cierto. ¿Okay? Entonces, para que sea pecado mortal, recuerden que tenemos que evaluar la gravedad. ¿Okay? Y en esas cosas, la gravedad se juzga a través del deber que tenemos de decir la verdad en esa circunstancia y el daño que puede ocasionar. ¿Okay? Entonces, es más grave la mentira que dice un niño a su papá, ¿okay? Porque tiene más obligación. Pero obviamente, si alguien te pregunta, ¿cómo estás? Y dices, bien, pero realmente estás bien mal. ¿Okay? Eso, sí, es una mentira, no debemos de decirlo así, debemos de buscar otra manera de contestar, pero es muy poco grave porque muchas veces la otra persona ni espera una respuesta de verdad. ¿Sí? Entonces tenemos que juzgar eso. Y
tenemos que tomar en cuenta que un pecado grave tiene que ser premeditado, ¿okay? Y tenemos que tener libertad. Entonces, a veces pasa de que alguien miente por susto o temor, ¿no? Y realmente no lo piensa, no está bien, es un pecado, pero no puede ser pecado grave porque no fue pensado, ¿no? Las mentiras que son pecados graves son las que planeamos, ¿no? ¿Cómo voy a decepcionar eso para lograr algo que realmente es grave? O cuando la relación requiere más honestidad entre hijos y papás, entre esposos, etc. Bueno, otros tipos de mentiras o falta de veracidad es la hipocresía, ¿okay? Que puede ser en hechos o en palabras. La jactancia, ¿okay? Es cuando uno se atribuye excelencias que no tiene. ¿Okay? Una falsa humildad es una mentira y falta de veracidad. ¿Okay? Entonces sabemos que todos los santos son humildes, entonces queremos lucir en la humildad. Entonces eso es una forma de mentira. ¿Okay? Luego otra virtud es la amistad o la afabilidad, ¿okay? Que es poner en nuestras palabras y acciones exteriores cuánto puede contribuir a ser amable y placentero el trato con nuestros semejantes. Esta es una virtud muy olvidada, ¿sí? Y lamento decirlo, pero especialmente entre gente tradi, ¿okay? A veces fallamos mucho en eso y nos critican y muchas veces con razón, ¿okay? Ahora, amabilidad puede ser como falsa o excesiva, ¿okay? No decimos que tienes que llevar una sonrisa todo momento y es muy evidente que es falsa, ¿okay? Pero amabilidad, ¿okay? Ser simpático, benigno con los demás, ¿okay? Es parte de caridad, ¿okay? Y es parte de justicia, debemos eso, ¿okay? Entonces, varios actos de amabilidad, ¿okay? El trato delicado, la alabanza sencilla, el buen recibimiento, la indulgencia, el agradecimiento manifestado con entusiasmo, el desagravio, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la exquisita educación en palabras y modales. Interesante, ¿no? Como urbanidad, incluso modalidades, que es parte de ser amable, ¿no? Y practicar esa virtud porque lleva orden a la sociedad, hace el trato más fácil. ¿Okay? Y bueno, hay vicios en contra como la lisonja, ¿okay? Es un exceso, ¿okay? Y es falso. Entonces, otro defecto es el espíritu de contradicción, ¿okay? En vez de ser amable, queremos siempre tener la última palabra. ¿Okay? Pero yo creo que sería bueno meditar esta virtud en nuestras vidas, ¿no? Okay, luego la liberalidad, okay, es moderar el amor a las cosas exteriores, principalmente a las riquezas, y inclina al hombre a desprenderse fácilmente de ellas dentro del recto orden en bien de los demás. Ser liberal con los demás. ¿Okay? No es misericordia, ¿okay? Porque es otro motivo. Misericordia es cuando somos indulgentes con alguien que es miserable, ¿no? Que nos ha ofendido. Pero la liberalidad, ¿okay? Es por bondad, es por amor. ¿Okay?
la liberalidad también se distingue por el poco aprecio que se hace del dinero, lo que mueve a darlo fácilmente, no solo a los amigos, sino también a los desconocidos. ¿Okay? Se distingue también de otra virtud que se llama magnificencia. ¿Okay? Entonces eso refiere a grandes y cuantiosos gastos invertidos en obras espléndidas, mientras que la liberalidad se refiere a cantidades más modestas, ¿no? Magnificencia es la virtud de los ricos, ¿no? Tienen la posibilidad de usar sus tesoros para, como dice, hacer cosas espléndidas, no por sí mismo, sino por el bien común o por la iglesia. Entonces, tal vez han visto algunas imágenes de santos, que vemos al santo con una iglesia en la mano, que hay un rey o alguien así. Es que queremos recordar que usó su poder y su riqueza para fundar iglesias, monasterios, para enriquecer la iglesia con esas obras. Mientras liberalidad es una virtud que todos pueden practicar. Aún el más pobre puede ser liberal, obviamente en otra proporción, pero con lo poco que tiene puede de todos modos ser liberal con los demás. ¿Okay? Y luego es la última de justicia, es la equidad, o lo que a veces se llama epikeia. ¿Okay? Y eso nos inclina a juzgar en circunstancias especiales con el mejor espíritu. Eso es interesante, porque de hecho en teología moral hablamos mucho de esta, como un principio, antes de ser virtud, es un principio de moralidad, y literalmente epikeia refiere a de adivinar la disposición del legislador, ¿no? Entonces es cuando no podemos, tenemos una duda frente a la ley y es imposible de pedir al legislador un cambio. Entonces invocamos este principio porque podemos decir que yo tengo certeza que si le hubiera consultar me daría permiso, cambiaría tal cosa, entonces puedo actuar así. ¿Okay? Pero es virtud cuando con facilidad lo podemos hacer con rectitud, no por nuestro provecho, decir, entonces nadie me ve, no puedo tener recurso a nadie, entonces hago lo que quiero. No es eso, sino es de juzgar el espíritu detrás de la ley cuando no hay oportunidad de pedir una dispensa, un cambio. ¿Okay? A veces ponemos un vicio en contra, entonces es la excesiva rigidez, ¿no? Es decir que pues hay leyes y hay reglas, pero no siempre, no todo siempre cabe dentro, y a veces podemos caer en un error pensando que necesitamos adherir excesivamente dentro de lo prescrito. ¿Okay? Pero eso no debe de tomarse como pretexto de deshacernos de toda ley. Como algunos quieren decir, hay tanto fariseísmo, entonces no necesitamos leyes de moralidad, no necesitamos leyes litúrgicas, no necesitamos ninguna ley porque es todo el Espíritu. No es eso. Simplemente cuando en situaciones muy especiales y difíciles, la justicia también nos permite de ir más allá que la letra de la ley a su espíritu. Ok, con eso terminamos la justicia. ¿Preguntas? Ya. Después seguimos con fortaleza. ¿Qué tal, padre? Padre, si uno está, digamos, que no puedes mentir nunca, ¿cómo haces cuando el otro no tiene derecho a saber algo y te pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo haces ahí para escabullirte, por así decirlo? Y
Y otra pregunta, si en el tema de la humildad, si la humildad es la verdad, ¿cómo puede hacer uno para a veces no caer en presunción, ¿no? Si te preguntan, por ejemplo, ay, tú eres muy bueno para tal cosa y pues, Bueno, ay, soy buenísimo. la segunda ¿Cómo se hace? pregunta es parte de la exposición de la virtud de templanza. Entonces vamos a hablar de humildad y esa pregunta en particular. De la primera, entonces a veces necesitamos simplemente callarnos para evitar una mentira, ¿ok? O decir que no te puedo decir, ¿ok? Si alguien, por ejemplo, y eso me ha pasado, de que un niño sale del confesionario, luego su mamá dice, ¿qué dijo mi hijo? Mi hijo dijo tal, ¿no? Y tengo que decir, no te puedo contestar, simplemente, ¿no? Y hay situaciones así. Hay otras situaciones cuando podemos recurrir a la reservación mental, ¿sí? Y eso es cuando podemos hablar con un poco de ambigüedad, ¿okay? Para evitar caer en una mentira, ¿okay? Pero tiene que ser una reservación estricta, es decir, que no estamos, a ver, como dar un ejemplo, ¿no? Entonces, tú no puedes simplemente cambiar el significado de la palabra en tu mente para decir que no mentí, ¿no? O no puede ser algo que todos van a entender en la misma manera, es inevitable. Pero un ejemplo de los santos es como San Atanasio fue perseguido, ¿okay? Y fue exiliado varias veces, y alguna vez una autoridad se acercó y estaba disfrazado, ¿no? Porque querían echarle en la cárcel, y preguntó si había visto a Atanasio, no lo reconoció, y Atanasio dijo, sí, creo que está cerca. Si no es una mentira, sí estaba cerca, pero como no le dio toda la información entonces no estamos obligados a decir todo, especialmente cuando uno no tiene derecho a esa información o cuando va a hacer mal uso de la información. Pero tenemos que pues tener el hábito de veracidad, porque si estamos acostumbrados a mentir para salir de cualquier cosa, en estas situaciones difíciles no vamos a poder pensar bien en cómo contestar. Y sí, buscar la manera de como evadir. Uno, dos, ajá. Padre, respecto a la hipocresía, lo mencionó como una mentira, ¿verdad? Ajá. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene que estar con alguna persona que, por ejemplo, lo ha ofendido, pero tú sabes que tienes que estar, pues, por el bien de la familia, por ejemplo? Y tú estás bien y la saludas bien, y pues creo que eso es hipocresía. Entonces, ¿está uno mintiendo? No, porque estás actuando según como debes, ¿no? Entonces, tu inteligencia te dice, tengo que ser caritativo. Mis emociones me dicen que lo odio, pero juzgas que no está bien actuar según ese odio, entonces no es hipocresía porque estás actuando como uno debe, ¿no? Entonces, pero más bien hipocresía es de decir una cosa, ¿okay? Pero hacer el contrario, ¿no? Entonces, si yo enseño a los fieles que deben de no comer carne en viernes, pero cuando nadie está viendo, yo pido mi hamburguesa cada viernes. Entonces, es hipocresía. Aquí, pregunta aquí. Espera el micrófono. ¿O no se escucha? Sí, me escucha. No, es que luego lo produce. Ah, ok.
no quiero salir. Buenas noches, padre. Tengo una pregunta respecto a la justicia. Justo mencionó que, por ejemplo, alguien que ha cometido un mal y que nosotros, pues, no podemos desearle como tal el mal, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos un caso más extremo, como un asesino serial o algo así. ¿Podría dar un ejemplo en ese caso? ¿Cómo sería? Bueno, obviamente hay injusticias que cometen contra nosotros que naturalmente van a generar sentimientos de venganza, de enojo, de odio, etc. Y primero es qué hacemos con eso, porque nuestro Señor nos dice que tenemos que perdonar a nuestros enemigos, quien nos ofenda, todo eso. Y hay que distinguir, el sentimiento no es la acción, ¿no? Y el sentimiento incluso no es pecado. Porque podemos sentir mucho odio, pero si lo superamos, ¿okay? Y le hacemos bien, entonces actuamos con virtud y no con pecado. ¿Okay? Pero es correcto de querer que haya justicia. Entonces sería un error decir, ok, fulanito asesinó a mi mamá, pero lo voy a esconder porque eso es para ser misericordioso. No, queremos que no mate más personas. El bien de la sociedad requiere que haya una consecuencia para eso. Entonces, no es venganza de reportarlo o incluso ayudar el proceso para que llegue a su castigo. Pero sí sería mal si tú tomas una pistola y lo matas, porque ese castigo tiene que venir de una autoridad legítima, ¿no? En este caso, digamos que, bueno, la persona es un peligro para la sociedad. Sí. Entonces, en ese caso, sí estaría bien que se le pusiera la pena de muerte, ¿no? Como para la protección. Sí, no solamente eso. Y aquí es donde hemos caído en un error en tiempos modernos, porque siempre la tradición ha entendido que además de la protección de la sociedad, hay una justicia que es social. Y cuando hay crímenes que no reciben una recompensa adecuada, entonces hay algo desequilibrado en la sociedad. Entonces el crimen en sí requiere que haya un castigo y sí puede variar como juzgamos qué tan grave, pero la tradición ha aceptado de que una opción para los crímenes más graves puede ser hasta la pena de muerte. Y una de las justificaciones incluso es para la propia conversión de la persona, porque puede ser que se acostumbra a vivir en la cárcel o siempre ve su fin muy, muy distante. Pero si es tan malvado de que comete esos crímenes, tal vez necesita algo muy severo porque empieza a pensar, sí, mi vida va a acabar y ¿qué viene después? Padre, buenas noches. Y por ejemplo, cuando mientes para salvar tu vida, Padre, en un asalto, en un secuestro, o sea, ¿ahí qué puedes hacer? Que dices, es que si digo esto, pues me van a matar. Pues eso es cuando debemos de usar una reservación mental, ¿no? De evadir, contestar, ¿no? Pero hay casos heroicos de santos cuando, pues, prefieren sufrir que ofender a Dios, aun con una mentira pequeña, ¿sí? Pero normalmente hay una manera en que podemos esquivar la pregunta directa, como en el caso del santo que salvó su vida, pero con una manera astuta de contestar. Gracias, Padre. Ok, seguimos con nos quedan dos virtudes cardinales. Ahora nos toca
la fortaleza. ¿Okay? Entonces, fortaleza significa pues un ánimo o energía de carácter. ¿Okay? Y eso es, también es una virtud natural. ¿Okay? Podemos tener fortaleza en muchos contextos. ¿Okay? Y de hecho, en ese sentido de simplemente una energía o ánimo, de hecho no es la definición más correcta de fortaleza, porque eso es realmente una condición que tiene que acompañar, o que tiene que tener cada virtud. ¿Okay? No puedes practicar ninguna virtud sin ánimo, sin energía. ¿Okay? Pero a veces pensamos que eso es fortaleza, pero solamente en un sentido más general. El verdadero sentido como una virtud es engrandece el apetito irascible, ¿okay? Que tenemos, clásicamente identificamos dos apetitos en la persona: el apetito concupiscible, que nos inclina hacia un bien, el bien que sea. Tenemos deseos, buscamos conseguir el bien. Pero el apetito irascible viene de ira, ¿okay? Entonces es como la fuerza de superar un obstáculo, ¿okay? Entonces esos apetitos nos ayudan a resistir una amenaza o de superar un obstáculo para conseguir un bien difícil. ¿Okay? La voluntad, que incluye la voluntad para que no desisten de conseguir el bien arduo o difícil, ni siquiera por el máximo peligro de la vida corporal. No hay nada que me va a impedir a conseguir mi bien, aún sacrificando mi vida. ¿Okay? Entonces, bueno, otra vez estamos hablando de virtudes infusas cardinales, porque se distingue de la virtud natural, ¿okay? Porque está en otro plano, está ayudado por gracia, entonces nos alcanza una fortaleza mayor, ¿okay? Que uno puede tener en lo meramente humano. ¿Okay? Vemos, y es admirable la fortaleza en todos sus contextos, hay que reconocer eso, en deporte, en otros éxitos, etc. Pero no es lo mismo como la fortaleza de los santos o en las obras santas. ¿Okay? Y eso de no desistir, ¿okay? Porque luego vamos a ver de que sin fortaleza ninguna virtud llega a su perfección. Porque ¿qué provecho hay si propones tener la virtud de devoción? Vas a orar y la primera vez que te cuesta un poco de trabajo, lo dejas. No. La definición de la virtud es seguir a pesar de la dificultad. Entonces, fortaleza está siempre en juego. ¿Okay? Y esa última parte de la definición, ni siquiera por el máximo peligro de la vida corporal, es lo que distingue la virtud infusa. ¿Okay? La fortaleza tiene dos actos: de atacar, enfrentar, o de resistir, defensa. ¿Okay? Dice el libro de Job: la vida del hombre sobre la tierra es una milicia. ¿Okay? Entonces siempre tenemos que luchar. ¿Okay? A veces necesitamos reprimir, exterminar empuñadores. ¿Okay? Otras veces resistir con firmeza sus asaltos y no retroceder. ¿Okay? De esos actos, ¿okay? El principal y más difícil es resistir. ¿Okay? Más difícil resistir que atacar, porque en el ataque pues tienes el impulso de cierta ventaja, pero en resistir puedes sentirte rodeado, ¿okay? y dura más. ¿Okay? Por eso, ¿okay? Por el acto de martirio
que consiste en resistir o soportar la misma muerte antes que abandonar el bien, ¿okay? Que es la fe, constituye el acto principal de la virtud de fortaleza. Órale. Eso es importante, ¿okay? De que la perfección de fortaleza es martirio. Entonces, cuando practicamos fortaleza, cuando pedimos fortaleza en su perfección, estamos pidiendo que podamos, pues, morir mártires. ¿Okay? Y todo lo demás es una preparación para eso. ¿Okay? La fortaleza se manifiesta principalmente en casos repentinos e imprevistos. Porque si tienes mucho tiempo de preparar, puedes como pensar en tu estrategia, alistarte, etc. Pero lo que distingue a la persona con fortaleza es cuando pues resiste sin nada de preparación, está siempre listo. ¿Okay? Eso viene de Dios. ¿Okay? Y fortaleza usa la ira. Ahora mencionamos la ira justa. ¿Okay? Ira no es siempre mala. ¿Okay? De hecho, su uso correcto es cuando resistimos las amenazas por el cual necesitamos la virtud de fortaleza. Entonces, alguien que no puede enojarse por nada tiene un defecto, porque cuando se trata de amenazas al honor de Dios, ¿no? Entonces sí debemos de enojarnos, ¿okay? Pero dentro de los límites de razón. Okay. Entonces fortaleza, como dijimos, es necesaria para la práctica de virtud, y vamos a mencionar unas partes de fortaleza. Okay. Entonces, para acometer cosas grandes, y tenemos magnanimidad y magnificencia. Ya mencionamos magnificencia como relacionada a justicia, pero distinguido de liberalidad. De hecho, liberalidad es como anexado a justicia, porque se trata de lo ordinario. Pero magnificencia, aunque es similar en un respecto a liberalidad, es parte de fortaleza porque requiere ese impulso. Y tienes que superar un obstáculo más grande. Y magnanimidad es la grandeza de alma. Y es la virtud que, requiere sobre todo confianza en la ayuda de Dios y en el poder alcanzar el fin, pero muchas personas como languidecen, por falta de esa virtud, nunca aspiran a cosas grandes. Y cuando digo aspirar a cosas grandes, no es para que luzca yo, pero es que veo que Dios me ha puesto en este mundo para servirle. Y como en el espíritu de San Ignacio, leer las vidas de los santos y decir que yo también puedo. ¿Sí? No por mi propia fuerza, sino con la ayuda de Dios. Entonces, la virtud de magnanimidad es muy importante. Que debemos de aspirar a lo grande. Y magnanimidad solo puede ser una virtud cuando está acompañada por la humildad. Y aunque parezcan contrarios, humildad que dice yo no soy nada, no puedo nada, no tengo nada, y magnanimidad que dice yo puedo todo, ¿sí? Pero realmente son dos caras de la misma moneda, porque como vamos a ver después cuando hablamos de humildad, la actitud humilde es propiamente en relación con Dios. Reconozco mi nada frente a Dios. Y por eso precisamente puedo hacer todo. Si yo me pongo a un lado y no estorbo, Dios puede hacer todo conmigo. Como dice San Pablo,
pues en debilidad se manifiesta mi fuerza, ¿no? Y por eso San Pablo luego decía que voy a gloriarme en mis flaquezas, ¿sí? Okay. Y luego para resistir dificultades, hay varias virtudes relacionadas con o partes de fortaleza. Okay. Y vamos a explicar cada una. Pero son cosas, algunas ya conocemos, otras tal vez son palabras nuevas. Pero paciencia, longanimidad, perseverancia y constancia. Okay. Okay. A ver, ya. Bueno, regresando un momento, okay, para decir un poco más de magnanimidad, porque hay algunos vicios contrarios a que necesitamos estar atentos. Okay. Vicios por exceso sería presunción. Okay. Entonces necesitamos siempre mucha prudencia para hacer esas distinciones, pero acabo de decir que debemos de aspirar a lo más grande por Dios. Y luego digo que presunción es un exceso de magnanimidad. Pero la presunción es suponer que yo puedo por mis fuerzas y no tome en cuenta de que tal vez Dios no me va a ayudar por mis muchos pecados o defectos, o porque mi idea de lo que va a glorificar a Dios no corresponde con sus ideas, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. ¿Okay? Y similar es la ambición, cuando aspiramos a las grandes cosas por nosotros, para que me vean. ¿Okay? Luego la vanagloria, también similar, pero es pues buscamos fama, ¿okay? Jactancia, de hecho, otras partes o hijas de vanidad, porque vanidad es como un pecado capital, ¿okay? Proceden muchos otros pecados, ¿okay? Por ejemplo, el afán de las novedades, uno que siempre quiere lo novedoso. Realmente es una forma de vanagloria, ¿no? O la hipocresía es una forma de vanagloria. ¿Eh? Es interesante como Santo Tomás explica eso. Hijas, es como si empiezas con este pecado, van a aparecer esos otros pecados. Porque el pecado se manifiesta en diferentes maneras y se multiplica. ¿Eh? También pertinacia, discordia, disputas y desobediencias, ¿okay? Todas hijas de vanagloria. ¿Okay? Y por defecto de la magnanimidad es la pusilanimidad. Esa palabra me cuesta. Pusilanimidad. ¿Okay? Es tener un alma están durando muy poquito las pilas. pusilanimidad. Okay. Pero en ese sentido, tener un alma pequeña no es en el sentido de Santa Teresita, okay, que ella quería ser pequeña en su humildad. Pero también, si leemos su vida, vemos que es una de las santas más magnánimas, porque, como dice, yo quiero morir todos los martirios, yo quiero hacer todo, tener todas las vocaciones. Ella quería hacer todo, ¿no? Pero al mismo tiempo decía que no, mi camino es la de pequeñez espiritual. Entonces, debemos de querer hacer grandes cosas, ¿okay? Pero reconociendo que viene de Dios. Okay. Ahora, en estas virtudes que nos ayudan a resistir, ¿okay? Nuestra virtud favorita,
o de muchas personas, la paciencia, lo que lucimos todos, ¿verdad? Que la virtud que inclina a soportar sin tristeza de espíritu, ni abatimiento de corazón, los padecimientos físicos y morales. ¿Okay? Entonces, de entrada, leyendo esta definición, nos damos cuenta de que muchas de nuestras impaciencias, ¿okay?, son casi indignos de ser impaciencias, en el sentido de que la virtud de paciencia se trata de cosas pues muy importantes, ¿no? Soportar, ¿okay?, sin abatimiento de corazón, padecimientos físicos y morales, ¿no? Entonces, la persona que con una risa molesta, que nos impacienta, difícilmente eso llega a ser, ¿verdad?, un padecimiento físico o moral. Es otra cosa, y por eso digo, nuestras impaciencias son tan triviales muchas veces, ¿okay?, que ni merecen la palabra. ¿Okay? Pero tiene que ver con lo mismo. De hecho, todos dicen que una de las virtudes más necesarias de la vida cristiana es la paciencia, ¿no? Las escrituras dicen, in paciencia vestra possidebitis anime vestre. ¿Sí? En su paciencia poseerán sus almas. ¿Okay? Y muchas almas pierden el mérito de sus trabajos y padecimientos, sufren muchísimo más al faltarles la conformidad con la voluntad de Dios y no dan un solo paso firme en el camino de santificación por falta de paciencia, ¿no? Madre Teresa de Calcuta decía que hablaba de qué lástima ver tantas cruces, ¿okay?, no aprovechadas, ¿no? Que no hay nadie que falta su cruz, pero hay muchos que faltan aprovecharlas. ¿Sí? Entonces hay motivos para la paciencia, la conformidad con la voluntad amorosísima de Dios, ¿no? Es decir, que si estoy sufriendo eso, no es porque Dios como se distrajo y no está prestando atención a eso, que está dejando pasar algo que no debe, sino pues lo permite por algo. El recuerdo de los padecimientos de Jesús y de María, que la necesidad de reparar nuestros pecados, la necesidad de cooperar con Cristo a la aplicación de los frutos de su redención a todas las almas, ¿no? Y qué bonito como vemos eso como creciendo en valor, ¿no? Porque es una cosa de resignarnos a la voluntad de Dios. Bueno, no puedo hacer nada, entonces lo acepto. Es otra cosa de mentalmente, espiritualmente unir, okay, la molestia del esposo que ronca toda la noche, no sé, okay, con lo que sufrió Jesús, y decimos que eso no es nada. Okay. Es más perfecto, okay, cuando recordamos nuestros pecados y decimos, yo tengo mucho más para reparar, merezco mucho más. Okay. Pero más perfecto aún es alguien que piensa que por todas esas cosas que acepta con docilidad, con amor, que está cooperando en la obra salvífica de Cristo, ¿no? Aplicando los frutos de su redención a todas las almas, aportando nuestros dolores unidos a los suyos, ¿okay?, para completar lo que falta, ¿okay?, a su pasión, como dice San Pablo, que es la repartición de las gracias. ¿Okay? Y eso es, pues para muchos, es el llamamiento a la vida religiosa, la vida de contemplación y penitencia en los conventos, es decir, que voy a colaborar con Cristo más que en cualquier otra obra, ofreciendo mis pequeños sufrimientos. ¿Okay? Bueno, y luego los santos que
describen los grados de paciencia. Okay, entonces es primero resignación, okay, sin quejas, okay, ni impaciencia ante las cruces, ¿no? Porque perdemos mucho mérito cuando, aunque no hay manera de evadir la molestia, pues nos quejamos y luego perdimos el mérito. Okay. Pero luego es la paz y la serenidad ante esas mismas penas. Okay. Ya no nos perturba. Okay. Luego, más allá, la dulce aceptación, que es cuando uno puede tener hasta alegría en poder sufrir algo por Dios. Y eso te lleva al gozo completo. Cuando uno da gracias a Dios porque pudo sufrir algo por su gloria, ¿no? Y más allá de eso, es lo que llama la locura de la cruz. Uno que prefiere el dolor al placer y pone todas sus delicias en el sufrimiento exterior e interior que nos configuran a Cristo. Como decía Santa Teresa, o padecer o morir. O San Juan de la Cruz, padecer, Señor, y ser despreciado por vos. O Santa Teresita, he llegado a no poder sufrir, pues me es dulce todo padecimiento. Contra la paciencia, los vicios opuestos, pero obvio, la impaciencia. Pero el vicio de exceso se llama la insensibilidad o la dureza de corazón, que no por motivo virtuoso, sino por falta de sentido humano o social, no se inmuta ni impresiona ante ninguna calamidad propia o ajena. Entonces Santa Teresita también habla de los que dicen que quieren cruces sin dolor. Dice, eso no es una cruz, tiene que doler. ¿Okay? Pero aquí ella ha dicho, acabo de leer, ¿no? De que he llegado a no poder sufrir, ¿okay? Porque todo padecimiento me es dulce. Pero eso no significa que no sentía, no reconocía el padecimiento. Pero en el instante se convierte en un gozo sufrir por Jesús. Cuando uno es insensible, ¿okay? Entonces eso es más bien un trastorno, ¿okay? Que también le puede quitar mucho mérito de esta vida. ¿Okay? Luego, la longanimidad es una virtud que nos da ánimo para tender a algo bueno que está muy distante. Es relacionado a paciencia, pero es como más, es cuando necesitamos paciencia por mucho tiempo, ¿okay? Porque podemos desanimarnos fácilmente pensando en lo largo que tenemos que esperar. Entonces, longanimidad, ¿okay? Es cuando estamos contentos de esperar mucho tiempo. La longanimidad es una virtud que consiste en saber aguardar. Saber aguardar a Dios, al prójimo y nosotros mismos. ¿En qué? En el bien que de ellos esperamos. ¿Okay? Por consiguiente, la longanimidad consiste en evitar la impaciencia que puede causarnos la demora o tardanza de estar bien. Muchas personas necesitan eso cuando se trata, no sé, de la conversión de alguien por quien estás pidiendo, ¿no? De pensar como cuánto tardó Dios en conceder las promesas a Abraham, ¿sí? Entonces, esta virtud de longanimidad. Bueno, ya se acabó el tiempo.